Combatir la falsa doctrina acerca de Jesucristo y demostrar la suficiencia de Jesucristo para los de Colosense. El apóstol Pablo dice: desde los primeros días del cristianismo nunca han faltado las teorías y la respuesta para esta pregunta: ¿quién es Jesús? La carta de Pablo a los colosenses también se ocupa de esa cuestión, porque el apóstol necesitaba combatir las ideas paganas que se estaban infiltrando en la iglesia, y Pablo nunca había visitado a los creyentes de Colosa, pero estaba preocupado por ellos, y por eso les advierte contra aquellos que promovían teorías acerca de Jesús en las que mezclaban ideas bíblicas y pagana. Estos falsos maestros habían tomado elementos de la magia. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¡Wow! De la astrología y del judaísmo, y habían producido una doctrina que enseñaba que Jesús no era nada más que un ser angelical. Para corregir esa perspectiva, Pablo enfatiza la deidad de Cristo y enumera varios títulos de Jesús que destacan su condición única, tales como imagen visible de Dios invisible, aquel por medio de quien Dios creó todo lo que existe, cabeza de la iglesia, supremo, y todos los que se levantan de los muertos. También instruye a sus lectores sobre la nueva manera de vivir que deben mantenerse en Cristo. Y finalmente construye una carta después de expresar varios saludos personales. Shalom, shalom, shalom. Nos saludamos los hijos del Señor Alajai. Y estamos viendo para qué la maldad. Estamos viendo que esta epístola se relaciona que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, y hemos leído en el primer video Efesios capítulo 6 del 2 al 5, donde tenemos ya una vida que Dios estaba siendo fiel, inclusive con estos delitos y pecados que nos dejábamos llevar como el viento de ese espíritu de maldad. Y hoy día por eso le puse a esto: ¿para qué sazonar y por qué aún la maldad? Eso no nos acarreará más que, aparte, sin darnos cuenta muchas veces, de estar en contra de Dios, tomando su nombre en falso, que es un mandamiento, testificando de que ciertas grutas, ciertas capillas e imágenes nos hace estar con Dios. Una cosa que, como dice aquí, tomaron ejemplo de los falsos maestros que se levantaron elementos de la magia, como fue en la historia de Noé, por ejemplo, y su generación, de aquel hijo pervertido, que digo yo así porque fue Can, Jafet y Set. Sin embargo, Can, el hijo menor, con una inocencia de su padre, hizo una burla por ver su embriaguez inocente de Noé, y de ahí empezó el sarcasmo, empezó la burla. ¿Y qué hizo Noé en esa maldad de ese hijo? Le maldijo, diciendo que serían sus hijos por generación los siervos de Can y Set. De Jafet y de Set. Can sería el servidumbre, él y su generación. Esa autoridad Dios se la dio a Noé, que muchos llevamos la autoridad por ganarnos la aprobación de Dios, ¿verdad? Así que esos son los efectos secundarios que uno ya cree firmemente que está pues ganándose la autoridad de Dios con su permiso, con su perdón, con su renovación y regeneración de esta vida. Así que muchos siguieron la maldad, otros la cortaron, como fue en los grandes principados, con sus errores de práctica de maldad, dándose cuenta o no, inclusive en el rey David. Sin embargo, se dio a luz la santidad de Dios.
y Dios tomó ese cuerpo para venir y reflejar su vida y de cómo caminar como Él lo hizo. Sin embargo, ahí en los evangelios hubieron dos hombres que estaban con el propio Jesús de camino a Emaús y no identificaban que el Salvador estaba caminando con ellos. Cuando llegaron a su aposento, se dieron cuenta de que realmente el que estaba hablándole y estaba al lado era